Muy bien. Bien, hermanos, a ver, déjenme ver solamente un pequeño detalle. Ah, sí, perfecto. Bien, el fruto del Espíritu, que es el antepenúltimo estudio que vamos a tener, ¿ya? Y bien, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 nosotros encontramos las siguientes palabras. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es muy interesante que hay un contraste que Pablo antes, en este mismo capítulo, habla de las obras de la carne, donde el individuo es capaz de hacer, ¿cierto? Las obras de la carne son varias, no vamos a abordar ahora, no voy a hablar ahora, pero está en Gálatas, ustedes pueden leer los versículos que viene antes de estos que acabamos de leer. Y ahora, uh, el fruto, es interesante que el texto dice que el fruto del Espíritu está en singular, ¿ya? Esto solo puede ser producido por Dios. Yo no puedo producir fruto, yo mismo, de mí mismo, soy incapaz, ¿ya? Entonces, el carácter del cristiano, entonces, resulta de qué? ¿De dónde viene el carácter del cristiano? Viene de lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. Ya, él dijo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, para que este fruto se desarrolle, todos los 9 aspectos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, esto tiene que madurar en nosotros, ¿ya? Entonces, para que este fruto se desarrolle, el fruto del Espíritu, todos los 9 aspectos no son frutos, sino aspectos del fruto del Espíritu deben madurar, ¿ya? Entonces, el primer fruto, o perdón, el primer aspecto es amor. Ahora, ¿cuál es la palabra aquí para amor? Es la palabra griega ágape. Esta palabra, observen bien, en griego hay 5 palabras para amor, ¿ya? Entonces, esta palabra ágape, que es la que el texto griego nos está hablando en Gálatas, significa afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso. Esto sería más o menos como la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Solamente a través, fíjense, a través de una obra del Espíritu Santo es que somos o seremos capaces de amar incluso a aquella persona que no queremos. Fuera de eso es pura eh, bien, educación, cortesía, que no es ágape, ¿ya? El apóstol Pablo, él empieza la lista del fruto con ágape, es decir, amor. Amor que realmente hace que el resto de las manifestaciones sean consecuencia. Sin amor no puede haber las demás características, pero con el amor todo, todos son una consecuencia natural y lógica. Hermanos, fruto del Espíritu no es que yo soy una buena persona, soy simpático, gentil, amable. No, es consecuencia, como nosotros vimos al comienzo, de la vida de Cristo en nosotros. ¿Ya? Entonces, porque el amor se extiende y se manifiesta a las demás características del Espíritu. Entonces, el amor, primero, que el amor es un don de Dios.
¿por qué el amor es un don de Dios? Porque Dios es amor. Esto encontramos en 1 de Juan 4:8. No voy a leer todos los versículos ahora, sino nuestro tiempo se va. El amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales. 1 de Corintios 13, de 1 a 13, Pablo nos muestra, es un pasaje muy conocido, 1 de Corintios 13, entonces el amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales. Según Colosenses, el amor es la virtud que une todas las características e imperfección, o como otras versiones traducen, el amor es el vínculo de perfección. Vínculo perfecto. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, en Romanos 13:10 vamos a ver que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor tiene la virtud de vitalizar y de poner en acción. Hay un pasaje donde Pablo dice que todos nuestros actos deben ser hechos con amor. Yo fui miembro de una iglesia hace muchos años, hace más de 40 años, cuando yo era adolescente. La iglesia se llamaba Iglesia Bautista del Amor. Y de verdad allí aprendimos mucho sobre la práctica del amor. Amar no son solamente palabras, yo te amo. Hermanos, la Biblia, ella nos exhorta a que amemos de verdad. Yo no puedo ser hipócrita y decir que amo y no practico el amor. ¿Ya? Entonces, el amor, el apóstol Pablo comienza diciendo, el fruto del Espíritu es amor. Y esta palabra ágape, terminando esta parte del amor, el amor ágape es un amor sacrificial. ¿Ya? Entonces, es el mismo amor con que Cristo nos amó. Y cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu, fíjense, no es fruto de mi espíritu, sino fruto del Espíritu, tiene que ver con las manifestaciones de la personalidad de Dios. Dios es amor. Pero tenemos otros aspectos. Vamos al siguiente aspecto, que es el gozo. Esta palabra en griego sería regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Este verbo se usa en el Nuevo Testamento. Entonces vamos al segundo aspecto. Vimos el primero, que es el amor. Ahora estamos yendo al segundo. El gozo tiene que ver con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentarlo. Una calidad de vida basada en lo eterno y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Por ejemplo, si nos vamos al culto del Antiguo Testamento, este culto se rebosaba de gozo y se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. El salterio hebreo era una clara manifestación del gozo centrado con frecuencia en el templo. Habían 3 fiestas principales en ese entonces, y cada fiesta era motivo de gozo. La gente iba con gozo a festejar al Señor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas referencias que están en la lectura también. Salmo 16:8, Salmo 42, versículo 4. Ahora, hablando todavía del gozo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio es proclamado con gozo. Con el nacimiento de Jesús, su entrada triunfal y su resurrección son
destacadas en un marco de gozo. Entonces, cuando Jesús nació, hubo una verdadera fiesta. Cuando Jesús entra en Jerusalén, había fiesta, había gozo. Y cuando Él resucitó, hubo gozo. ¿Ya? Las referencias bíblicas están ahí. Lucas 2:10, Marcos 11, versículo 9. Ahora, el gozo cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, se goza en el Señor. Sabrá el propósito de Dios. Hay muchos que no saben y de verdad pareciera que se comieron ahí una docena de limones. Pero el que conoce la voluntad de Dios siempre estará gozoso. Por ejemplo, cuando nos sacrificamos por causa de Cristo, Jesús habla, gozaos y alegraos. Increíble, si hay persecución, Él dijo, gozaos y alegraos, porque ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo. Al testificar de Cristo también, ahí tenemos las referencias, ¿ya? Al tener un encuentro personal con el Señor, entonces en realidad Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Es mucho más, hermano, que el gozo. Yo me gozo porque no, de repente terminando esta clase me voy a comer un buen asado, voy a estar ahí con unos amigos. Es mucho más que eso. Es algo que brota de dentro de nosotros. Ahora, por ejemplo, hablemos de esto en términos teóricos, pero en la práctica hay un ejemplo de Pablo y Silas, que estaban presos, habían sido azotados y ellos estaban gozosos en la prisión en Filipos por causa de Cristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantaban. Increíble, ¿no? Cantaban. Esto encontramos en Hechos 16:25. El elemento de gozo fue una marca distinta de la iglesia en sus inicios. En Hechos 2:46 dice que había 46, perdón, dice que había gozo. La gente servía al Señor con gozo. Dice, perseveraron unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro ejemplo, cuando el etíope que encontró con Felipe, Felipe le habló sobre lo que el etíope estaba leyendo, el etíope se bautizó y dice que él siguió gozoso su camino. A pesar de la persecución en Antioquía de Pisidia, los discípulos estaban llenos y del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso encontramos en Hechos 13:52. Por ejemplo, Pablo era un hombre tan motivado, tan gozoso, que una vez lo apedrearon. Lo dejaron ahí como un muerto, como un perro tirado. Y llegaron unos hermanos ahí, vieron. Pablo literalmente sacudió el polvo que estaba en él y volvió a hablar de Jesús. Imagínense, la gente servía al Señor con gozo. El próximo aspecto es paz. Ahora, la paz es una de las cualidades del carácter del cristiano. Y hay una palabra en hebreo que es muy apropiada, que es la palabra shalom. Así se pronuncia, shalom. ¿Ya? Esta palabra significa un bienestar total que implica también tranquilidad y serenidad del espíritu. Incluso
en hebreo, cuando encontramos con una persona, un amigo, saludamos, shalom. Y cuando encontramos a una persona le preguntamos, ¿cómo estás? En hebreo sería más o menos esto, si se traduce al castellano, ¿cómo está tu paz? O ¿cómo está tu bienestar? ¿Cómo está tu tranquilidad? Así se pregunta, con una palabrita que sería mashlomha. Entonces, viene de esta palabra shalom, que nosotros también traducimos por paz. El énfasis aquí está en la paz con Dios. La paz como fruto del Espíritu está en la paz con Dios, que es una bendición basada en la relación con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta paz es una bendición basada en la relación con Dios. También comprende la paz con uno mismo y con las circunstancias. El apóstol Pablo dijo que Dios es Dios de paz. Él dice tanto en Romanos 15, 33 y 16, 20, y el Dios de paz será con ustedes. Entonces, fíjense, Dios es de paz, ¿ya? Entonces, esta paz interior, fruto del Espíritu, es el don de Cristo o un regalo que es hecho a nosotros. Él dijo, yo les dejo mi paz yo les doy. No la doy como da el mundo. Entonces es algo divino. Y podemos nosotros, como fruto del Espíritu, como manifestación del fruto del Espíritu, tener paz constante. La paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestros prójimos. Así como yo tengo paz con Dios, tengo paz conmigo mismo, que hay personas que no tienen paz consigo. No tienen. Pero cuando el hombre establece esta paz con Dios, está en paz con Dios, tiene la paz de Dios. Y Pablo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, la paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestros prójimos. A veces somos tan egoístas que solamente hablamos de prójimo, quizás ninguno. No, con los prójimos, nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía, en tranquilidad y mantengamos una amistad buena y sincera. ¿Ya? Yo puedo decir que yo trato de vivir en paz con las personas. Y esto, si estoy en paz con Dios, yo trataré de buscar una relación buena con las personas. Llevarme bien con las personas. No ser pesado, sin educación, no saludar siquiera al vecino. No, son cosas, hermanos, que no deberían faltar en la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Incluso llevándonos a una amistad sincera con las personas, no desconfiando de las personas. Hermanos, de verdad, es una cosa que cuando llego a algunos lugares y de verdad me da pena, me da lástima. Cómo las personas desconfían. Es increíble. Increíble. Y pareciera que las personas son enemigas nuestras. Vamos a una tienda, la gente nos mira mal. Abrimos la puerta, salimos el vecino con una cara que pareciera que se tragó unos 20 limones. Pero nosotros no. Esta tranquilidad que tenemos en Cristo debemos traspasarla, manifestarla, para que otros también
tengan esa misma paz con el Señor. Próximo aspecto, paciencia. Ya vimos amor, ¿cierto? Gozo, paz. Ahora vamos a paciencia. Paciencia es una palabra en griego bastante compleja que es macrotimia. Macrotimia. Esta palabra significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. No hay en la paciencia como fruto del Espíritu esta longanimidad, ¿cierto? No hay espíritu de rencor, es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones. Podemos tener cada uno su temperamento y su pasión. E incluso aprovecho para decir que a veces se usa de manera muy errónea la palabra carácter. Carácter no es temperamento. ¿Por qué tiene carácter fuerte? Acá carácter fuerte es una persona temperamental, una persona nerviosa, una persona impaciente, no, está mal. Es temperamento. Entonces, la longanimidad, la apacibilidad, la indulgencia, significa que no hay rencor, hay equilibrio de todos los temperamentos, ¿ya? Y pasiones completamente opuesto al enojo, ¿ya? Cuando hay paciencia hay constancia, firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante, clemente, indulgente. Significa también resistir con paciencia, ¿ya? En el Antiguo Testamento, bíblicamente, esto es una sujeción ejercida por Dios que se origina en el amor de Dios. Todo comienza con el amor. Entonces, si yo tengo amor, tendré gozo, yo tendré paz y longanimidad, paciencia. Esto significa, es algo, es como una cosa larga. La expresión en el idioma griego es como una cosa larga. Se dice que Dios es largo o lento para airarse. ¿No es lo que dice la Biblia? Y los hijos de Dios deben reflejar el carácter de su Padre. Dios es lento para la ira. Y a veces nos airamos en cuestión de segundos. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad, definida como por un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Entonces, antes de la ira, se respira. El otro día yo tuve una prueba con mi paciencia que dije, cuando llegué aquí, dije, Señor, gracias porque yo no tiré a un compadre por las orejas. Imagínense, en la acera ahí, en la vereda, estamos pasando con un carrito de compras, cada uno yo con uno, Sandra con otro, y un auto tapando la bajada. Fui a hablar con la persona, él dijo, ándate y quéjate con la municipalidad. Yo lo miré, y ustedes saben cómo es la carne. De verdad, me dio ganas de tomarlo por las orejas y enseñarle lo que es educación. Pero, así es, hermanos. Así es. Dios es lento o tardo, como dice, para la ira. Y nosotros somos hijos. Entonces, longanimidad es definida como por un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. La paciencia del cristiano con respecto a las personas debe ir parejo. Entonces,
Si Dios es paciente con nosotros, Dios es paciente conmigo. Yo tengo que ser paciente con mis hermanos, también con los alumnos, ciertamente, y con el prójimo. ¿Se dan cuenta? Dios es el que otorga esta paciencia. Perdón, no es mía, no es una cosa mía, no es una cosa nuestra, es fruto del Espíritu. Entonces Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo. Paciencia significa saber sufrir. Para el cristiano es saber resistir a la prueba, lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, que el amor es paciente. El amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Esto solamente en Cristo. La paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. Ha de ser contemplado más bien como la paciencia de Dios que ha operado internamente. La paciencia infinita de Dios no tiene límites. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación y presencia de Dios en su vida. No solo se dice que es atributo de Dios, sino que Él, el Señor, Él es Señor de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esta paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente en medio de las más vitales direcciones acerca de la responsabilidad de andar dignamente. Y al final van diversas referencias bíblicas, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento nos habla mucho de esa paciencia, de esa longanimidad que el Señor tiene y que nosotros también, gracias al fruto del Espíritu o la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros, seremos también capaces de hacerlo. Benignidad. Esta palabra también significa amabilidad. Es ser amable con otro, con todo lo contrario a la dureza. ¿Ya? Esta palabra en griego significa bondad, integridad, excelencia de carácter. Hay un adjetivo también que significa benévolo. También significa bueno en carácter. Es decir, tiene un buen comportamiento. ¿Ya? La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales y esto se relaciona con la conducta del creyente. Entonces, ahí vuelvo a lo que dijo Pablo. Cristo está en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, consecuentemente seremos amables. Habrá benignidad, es decir, bondad, integridad, excelencia de carácter. Seremos benévolos también, buenos de carácter. Entonces, la benignidad se asocia con su misericordia porque Dios es rico en misericordia en relación al creyente, que también debe ser misericordioso. Perdonar como Dios nos ha mostrado. En este caso, el ropaje, cuando Pablo dijo, vestidos de Cristo, esto significa que debemos estar vestidos de la benignidad de Jesucristo. Despojando todo lo que sea opuesto a ella. Entonces, lo que es opuesto a la benignidad, a la amabilidad, a la bondad, a la integridad, tenemos que sacar esta ropa vieja y vestirnos de Jesús. ¿Ya? Esto significa poner a un lado
algo inferior por algo superior, contrario a lo áspero. Entonces, en lugar de un temperamento malo, amargo, entonces, ¿qué tal? Una sonrisa. De verdad, aquí en casa siempre de verdad, ustedes podrían pasar aquí unos días con nosotros y nos iban a ver los dos uno de cara fea con el otro. Tratamos de ser justamente lo que dice aquí, amables, los unos con los otros, tratarnos bien. Por ejemplo, a veces mi esposa me pide algo, Marco, me pasas ahí una tijera, ya le paso. ¿Sabe lo que me dice? Marco, gracias. Wow, sorprendente, sorprendente. Porque Sandra es una persona amable. ¿Y por qué ella es una persona amable? Es solamente porque es una mujer muy educada, sí, es muy educada, muy noble, muy todo, pero tiene a Jesucristo. Ella tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, trae el fruto, manifiesta el fruto. De verdad. A veces quiere hacer cosas. Ayer yo tuve que decirle no. Dije, no, no, no. Espera, espera. Algo, no, no, no. Quería hacerme un agrado. Dije, pero no, espera. Porque esto es amabilidad. Y a veces, hermanos, ¿cuántas veces somos ásperos? Somos ásperos. A veces hay personas, incluso con la mirada. ¡Wow! No, 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 no. Esto es demostración de un temperamento malo. No es bueno. Vamos al otro aspecto. Bondad. Bondad es otra palabrita griega. Hay otras palabras que están en griego, no estoy leyendo porque de verdad son muy complicadas de no solamente de hablar, sino de explicarlas. Pero acá hay una palabra para bondad que es agatosune. Esta palabra significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Cualidad de hombre bueno. Hombre bueno. Acá no está hablando de mujer buena, de hombre bueno. Que es una palabra griega llamada agatos, que significa bueno. Por lo tanto, significa más generosidad. Guiar a buenas obras, tener un buen carácter, mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestros prójimos. En Dios la bondad es infinita. La Biblia nos lo demuestra. Dios dijo a Moisés, después que éste hubo intercedido por Israel, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Esto está en Éxodo 33, 19. La bondad es aquella que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón. Es por eso que cuando ni todo con nosotros está bueno, ni todo es, como decía mi madre, ni todo son rosas, hay también espinos. Entonces cuando algo no está bien con nosotros, es decir, no nos portamos bien, no fuimos sinceros, mentimos, ahí viene esta cosa que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón. No vamos a seguir en la maldad, no vamos a seguir engañando, no vamos a seguir mintiendo porque la cosa del tipo, ya no puedo hacer más esto. Si el cristiano anda en la luz, deberá manifestar bondad. La bondad se asocia con la justicia y la verdad con diferentes manifestaciones de un mismo fruto.
como en Gálatas 5, 22 y 23, que le hemos leído al comienzo, donde el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones o características. Hermanos, no hay otra, no hay otra. Sigamos. Tenemos ahora otra manifestación del fruto que es fe. Pero ¿de qué fe estamos hablando aquí? Wow, entonces, ¿de qué fe estamos hablando? Bien, veamos. Esta palabra fe viene del griego pistis. Significa fidelidad. El carácter de uno se puede confiar, señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en los tratos de uno con otros, lealtad. Gálatas 5:22 nos habla de esto. Fidelidad. Más que fe es fidelidad. No es la confianza en Jesucristo para la salvación, ni tampoco como una doctrina teológica. Es una virtud ética. Es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Por lo tanto, pistis, que es esta palabra en griego, aquí no significa fe de creer meramente al azar, sino fidelidad, honestidad, lealtad. Esta palabra puede ser usada esta palabra en sentido de fidelidad. La mejor palabra en lugar de fe, en algunas Biblias vamos a encontrar en la lista del fruto del Espíritu, fe, pero más bien fidelidad. Un hombre fiel en sus palabras, promesas, un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, esposo, padre, hijo, fiel en sus contratos y en sus promesas. También consideraremos la fe que hace accesible a Dios un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Su fe no menguará jamás. Fe viva en la cual no hay duda, no solo para la salvación, sino que también opera en los dones y ministerios que Dios o el Espíritu dio. Fe es también el gozo, el regocijo que brota del sentir misericordia divina, lo comunicado del alma del perdón de sus iniquidades y de la gloria eterna que comienza a gozar con el perdón de sus pecados. Resumiendo, es fidelidad, cumplimiento de palabra. Cumplimiento de palabra. Yo tengo amigos, tengo amistades de más de 50 años. Éramos amigos desde niños, desde muchachitos, y hasta el día de hoy somos amigos. Entonces, trato de ser fiel y leal con mis amigos. Tengo que ser fiel y leal con mi familia, con mis hermanos en Cristo y con todos aquellos que yo esté lidiando. Si soy un profesional, voy a tratar de cumplir con mi palabra. En mi trabajo trataré de ser fiel y leal. Entonces esto es fruto del Espíritu, hermanos. Porque vemos que las personas no son leales, de verdad, no son leales. La gente miente, perdónenme la expresión, pero descaradamente. Mienten. Viven más en la mentira que en la verdad. Y se olvidan, incluso algunos que se dicen cristianos, y se olvidan que los que están en la lista de los que van a quedar
fuera son los mentirosos. El que ama y practica la mentira. Entonces, al contrario, la fidelidad y la lealtad son una bendición. Vamos ahora a ver la mansedumbre. Ya hemos visto varios aspectos del fruto mansedumbre. Esta palabra proviene del griego prautes. Esta palabra significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce opuesta a aspereza, mal temperamento, enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. Solamente, hermanos. Cada aspecto del fruto del Espíritu solamente cuando una persona está completamente rendida a Dios. No es de nosotros mismos. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. Por el contrario, el creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo será manso. ¿Podemos indignarnos? Sí, podemos. Hay cosas que yo no concuerdo, ¿ya? Pero asimismo seré manso. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas se debe al ejemplo y a la enseñanza de Jesucristo. Observen, Jesús era manso y dijo, aprended que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero un día Jesús se enojó y volteó las mesas de los cambistas y los que estaban vendiendo dentro del área de culto. Wow, Jesús dejó de ser manso, ¿no? Y él dijo, ¿por qué? Porque estaban transformando el lugar de adoración a Dios en una cueva de ladrones. Entonces, eso enojó a Jesús. Pero él jamás dejó de ser manso. Tenemos la mansedumbre de Moisés. Aunque retenía la fortaleza del liderazgo, se mostró dispuesto a aceptar daños personales sin resentimiento o recriminación. Entonces, un líder, un obrero, también debe llevar estas características. Debe caminar y manifestar estas características. Por ejemplo, de vez en cuando estoy conversando con pastores que están pasando por problemas en sus iglesias y a veces surgen cosas. A uno yo le dije, ¿sabes qué? Renuncia. Yo le dije una vez a un pastor muy amigo mío, yo le dije, ¿sabes qué? Estás pastoreando hace mucho tiempo, hace muchos años, y creo que esta crisis que surgió es permisión de Dios para que tú abras los ojos, que es hora de que tú te desarrolles en otro lugar con el ministerio que el Señor te dio. Entonces, él dijo, pero Marco, yo tengo la razón. Le dije, no importa, no importa. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener esto. Moisés igual era un hombre llamado por Dios, pero no estaba preocupado en demostrar fuerza, poder, autoridad. No, era un hombre manso, que estaba dispuesto a aceptar daños personales, sin resentimiento o recriminación. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior.
es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo. Los mansos no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo con afecto sabio y amoroso propósito de Dios. Entonces, en lugar de murmurar, en lugar de... No, sabe que es a lo mejor la dirección de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, o una circunstancia que el Señor mismo está usando para que esta persona tome nuevos rumbos en su vida con el Señor. Entonces no importa, no importa. Eso ya me ha pasado, hermanos. Y yo me acuerdo, yo viví eso hace más de 20 años cuando estuve en Perú. Y toda la iglesia me quería, de verdad, hermanos. Toda la iglesia me quería. Y un hermano allá comenzó a hacer cosas y que comenzó a desagradar a la iglesia y él pensaba que tenía la razón. Y yo dije, bien, Señor, yo no quiero, lo único que no quiero es que haya división en la iglesia, que se formen grupos a favor de mi persona y otro grupo a favor de ese hermano, que yo lo quería mucho, lo amaba mucho. Y orando, yo pasé unos días orando y en mi corazón comenzaron cosas. Yo dije, pero Señor, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor me dijo, renuncia. Yo escribí una carta de renuncia, la iglesia no aceptó. El liderazgo de la iglesia me dijo, pastor, mejor que la iglesia discipline al hermano. La iglesia lo disciplinó porque estaba causando divisiones. Y dijeron, no, pastor, ahora, digamos, la batuta está con usted, pastor Marco. Y yo dije, no, hermano, gracias. Muchas gracias. Ya he firmado la carta y no vuelvo atrás. Pasaron todavía como 6 meses, yo seguí orando hasta que el Señor me dijo, Marcos, es hora de irte. Así me vine a Chile. Años después encontré a ese hermano, fui a visitarlo, lo habían operado, y cuando yo supe que él estaba convaleciente, fui a verlo. Y él me pidió perdón, nos abrazamos y somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, mi razón jamás debe prevalecer. Lo que debe prevalecer es la voluntad de Dios, porque la obra no es mía, la obra es de Dios. Entonces, el que tiene mansedumbre soportará a los unos a los otros, como dice la palabra. Aún con sus palabras responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía para que podamos reprender sin rencor. Discutir discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimientos, enojarse sin pecar, ser amables y sin embargo no ser débiles. La mansedumbre es una manifestación del fruto del Espíritu. Es evidente que las personas solamente lo pueden manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad el hombre. Entonces, tenemos todavía otra manifestación del fruto del Espíritu, que es la templanza. Otra palabrita griega, hoy día pareciera más una clase de griego del Nuevo Testamento, la palabra enteia significa el control de uno mismo, conocido también como dominio propio.
es una de las virtudes cristianas cardinales, ¿cierto? La templanza. Si se nos amonesta a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, nuestro hablar. El ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo emplea el término en relación con el obrar del Espíritu de Dios. Así que no ensalza la voluntad, el hombre natural, sino que nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre. Así, comprendemos cómo llegar a ser una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, hay otra palabrita que es ekgratera. En Gálatas 5:23 se usa en oposición o a inmortalidad, impureza, libertinaje e embriaguez, que se mencionan previamente como las obras de la carne. En este mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo da una lista de las obras de la carne, que ahí vemos que hay impureza, libertinaje, embriaguez, que se mencionan previamente. El dominio propio contra los apetitos sensuales. Entonces, dominio propio. La cosa comienza aquí en la mente. Entonces, el Espíritu de Dios, que hace que produzcamos el fruto del Espíritu, en algunos momentos en que el viejo hombre querrá manifestarse, no va a permitir que hagamos cosas que consecuentemente van a desagradar a Dios. Debemos ser moderados, somos amonestados a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Entonces, es muy amplio este aspecto del fruto llamado templanza o dominio propio. Concluyendo, el fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua que ninguno de los 9 están separados. Todos están juntos en esencia, pero basados en el amor. No debemos confundir obras de la carne con el fruto del Espíritu. Existe una gran e incomparable diferencia. Pablo dijo, las obras de la carne son manifiestas y son estas. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y etc. Las manifestaciones de las obras de la carne son llamadas obras, porque son hechos y actos del resultado del interior del hombre sin Cristo, cuando está sin la gracia de Dios, y son clasificados como pecados, impureza moral, inmoralidad, inmundicia y otras cosas, pecados de ocultismo y todo lo que va a seguir. Gálatas 5, 19 a 21. Ahí está la lista. ¿Ya? Entonces, fíjense, es muy interesante que una cosa conlleva a otra. No es solamente una persona que tiene problemas de temperamento. No. Vienen pecados, la impureza moral, la inmoralidad, la inmundicia, ocultismo, pecados de ocultismo y todo lo que va a seguir. El fruto del Espíritu Santo indica unidad. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, singular. Mientras que las obras de la carne
en su pluralidad originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu origina armonía. Es interesante, ¿no? Las obras de la carne luchan entre sí. Hay una tremenda disputa. ¿Quién se va a manifestar primero? La mentira, el adulterio, la borrachera, la impureza sexual. Hay una disputa. Mientras que el fruto del Espíritu contribuye a la unidad y perfección. Hay la manifestación en armonía. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades a triunfar. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente. Queremos ver, no quisiéramos ver, pero sí, por ejemplo, un creyente debilitado que no está bien, basta ver que esa persona está manifestando las obras de la carne. El Espíritu nos ayuda a orar, buscar más a Dios, porque Él intercede por nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, el Espíritu nos ayuda a orar. El Espíritu hace triunfar, fortalece y hace perseverar. Pero la carne debilita, apaga espiritualmente sin compasión. Mientras que el Espíritu obra de una manera gloriosa, a veces uno no se da cuenta. Quiere buscar más a Dios, quiere orar más, quiere estar más tiempo en comunión con los hermanos, quiere estar más tiempo leyendo la palabra, escuchando de la palabra, pero la carne apaga, debilita espiritualmente sin compasión, destruye al, al Hijo de Dios, lo cual solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Es por eso que debemos vivir en el Espíritu, para no satisfacer las obras de la carne. Bien, aquí termino esta parte de la exposición del fruto del Espíritu. Yo quise dedicar esta clase solamente al fruto del Espíritu. Para la última clase que se llevará a cabo mañana, ya hemos avisado en el grupo, los hermanos están sabiendo, vamos a hablar de la santificación y también vamos a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, serán las dos últimas doctrinas que nosotros estaremos abordando en esta materia. E incluso mañana va a ser la última clase. ¿Ya, hermanos? Entonces, ahora sí, vamos a las preguntas, si es que hay. Ahí, ustedes están ahí con la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Hoy día está Mm. un poquito incómoda porque tuve un accidente en mi trabajo, así Oh, que no me puedo sentar bien. oh, Me caí, me resbalé, me caí y tengo un ¿cómo se llama? Desgarramiento en el muslo, en la oh, parte de atrás. oh. Así que me cuesta sentarme, entonces tengo que moverme un poquito porque si no me... Me imagino. Así que estoy con licencia, mañana tengo médico, así que Wow. bueno, Dios sabrá, Sí, pero pues. muy en el trabajo, me caí, pero horrible, horrible, horrible. En la oficina, porque fui de mi escritorio al escritorio de mi compañera y la niña de la SEO estaba cambiando y no me di cuenta. Y Ah, se me rebaló el reloj. me Pero bueno, imagino. así que fue un día
Ayer fue un día caótico y un dolor, ya hoy día no tengo tanto dolor, pero sí me duele mucho el músculo y no puedo, digamos, no sé, Me agacharme, parar, imagino. ¿no? Así que está un poco incómoda, me paro de repente un poquito más por mover el músculo. Pero bueno, como dice que todo es, Dios lo ha permitido, entonces por algo no sé, Así es. no sé. Bueno, interesante la clase, yo, bueno, voy a hablar un poquito más acá. Siempre he tenido siempre he escuchado, cuando yo era chica, yo soy evangélica, hemos ido a la iglesia evangélica desde niña, mis abuelos, mi papá, todos son cristianos. Siempre escuché a mi papá de que el Espíritu Santo, si uno lo pedía, se volvían locos. Eso escuchaba de mi papá. A mí siempre me dio temor, toda la vida. Me dio temor, porque yo vi a mi papá, yo siempre, siempre él nos hablaba de la escritura, siempre nos sentábamos a la mesa de hablar de la escritura alrededor de una chimenea que teníamos antiguamente, la casa antigua, y hablaba de la escritura muchas cosas hermosas porque él veía muchas cosas y él tenía como otras cosas, él tenía otras, él luchaba mucho con el enemigo, con el diablo, siempre lo ¿cómo se dice? Lo enfrentaba. Entonces luchó mucho con eso y él nos contaba siempre cosas. Pero yo veía a mi papá que mi papá tenía una enfermedad que es de esquizofrenia, le decían en los médicos, estuvo por eso. Entonces yo siempre, él me decía siempre que escuchaba yo a él, que el Espíritu Santo, que si uno no estaba, no sé, bien o firme, se volvían locos, ¿ya? Que el Espíritu Santo, incluso ahora yo escucho el Espíritu Santo, es cosa de más allá, una experiencia sobrenatural. Entonces, yo siempre tuve la duda, ¿será tan así? ¿Será que el Espíritu Santo, que yo no tengo el Espíritu, yo no he tenido una experiencia sobrenatural con Dios, ¿ya? Sí creo mucho, confío en Él, me confesé con Él todos mis pecados, me gozo, todo, pero yo no he tenido esa experiencia que muchos o algunos hablan de algo sobrenatural, que le cayó del cielo un rayo y se le llenó su cuerpo. ¿Me entiendes lo que voy? Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo siempre he dudado, no es que dude de la gente, siempre he dudado que si yo tengo el Espíritu Santo, sé que la palabra dice que cuando creéis, eres sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? También he escuchado predicaciones de que tienes que ser, uno es sellado en el momento que crees que recibes a Jesucristo en tu vida, ya eres sellado, pero uno tiene que estar lleno del Espíritu. Pide la llenura, yo he escuchado del púlpito, pídale al Señor que lo llene, que lo llene. Pero si se supone que tú soy sellado con el Espíritu Santo, tienes los dones, supuestamente el Espíritu Santo, que de todo esto que leímos ahora, sí, creo que cuesta mucho amar al prójimo, demasiado. Pero sí siento yo que, como dice, bueno, no hay ni un bueno, al contrario, no hay nadie que sea bueno, excepto de Jesucristo que es bueno. Pero, pero entonces, eso es lo que yo siempre he pensado, digo yo, tengo la duda de que si estoy llena del Espíritu Santo, tengo que pedir esa sobrenaturaleza sobrenatural que hay que vivir. De verdad que esa es una de las dudas que tengo yo. Sé que soy llena, Eh, sé que soy del eh, Espíritu Santo. En el momento que creí, fui sellada, ajá. ¿verdad? También usted dijo que si uno tiene, yo no odio a nadie y gracias a Dios, que yo no tengo esto de rencor, de odiar, nada. A mí me han hecho mucho daño, mucho de chica. Pero yo no odio a las personas. Yo de chica tuve a mi familia roja, rubio, mi mamá, mi papá, mis hermanos, me hicieron mucho daño en la iglesia metodista de Granero, de Codegua. Mucho daño, mucho. Pero no tengo ese odio a ellos. Es más, digo yo, chuta, si muere alguien de ese lado. Una vez a mí me insultaron mucho fuera de la iglesia,
porque yo de una familia X de la iglesia, como la que mandaba más en la iglesia, yo me puse a pololear con el hijo de ellos, de esa señora. Nosotros pololeamos. Entonces a la señora no le gustaba que yo pololeara con ella, la hermana. Entonces para la iglesia dije que pololeara con él. Para la iglesia me hizo un escándalo terrible de que no podía permitir que la hija en loco estuviera pololeando con su hijo. Bueno, pero eso son. Entonces, yo no siento rencor por esa familia. Yo, la familia de mi padre lo amo, lo adoro, él ya no está con nosotros. Pero también nos hizo mucho daño. Pero no tengo ese odio, ese rencor que yo lo tengo. No puedo. Sí, a veces cuesta mucho no mentir. Yo trato de no mentir. Antes mentía mucho cuando estaba en el mundo. Uf, viera usted, era el don mío mentir. Yo era como la actriz, ¿ya? Pero Dios me ha sacado eso y con el tiempo ya uno miente menos y prefiere ir con la verdad delante, ¿ya? Pero esa es lo que le decía yo, esa es la duda que yo tenía. Tengo que esperar esa vivencia sobrenatural del Espíritu Santo, porque yo mucha gente. No, mire, usted no tiene que hacer nada. Jesús dijo, el que cree en mí, ríos de aguas vivas fluirán. Entonces, a ver, ahí el único causante es creer. El que cree, ríos. Es una cosa. ¿Y los ríos? ¿Cómo surgen ríos? A veces uno ve un río caudaloso y no se da cuenta que comenzó con una cosita chiquitita. Yo vi un río una vez en la cordillera de los Andes, donde comenzaba un río, hace muchos años. Y yo dije, no puedo creer. Una cosita chiquitita, así. Después iba creciendo, creciendo. Un kilómetro después ya se veía una cascada, iba bajando. Entonces, ¿se dan cuenta? Basta creer. Porque no soy yo el que va. Tengo, claro, hay mi parte. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que anhelar, Señor, yo quiero. Es como un niño que necesita la leche, necesita alimento. ¿Y qué va a hacer el niño? Llora. O cuando está más grande, necesito mamá, papá. Así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. Es una obra del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Ahora, yo no puedo, como dice la Biblia, extinguir o apagar el Espíritu. Y la Biblia nos habla, el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, es como en el pasado, que el fuego tenía que arder continuamente sobre el altar y no debería apagarse jamás. Entonces, es una obra del Señor. Un detalle, y este fuego fue encendido por el Señor. Ahora le tocaba a los sacerdotes mantener la llama encendida. Así es. Efectivamente. Igual que usted hablaba del amor de Dios o de todos los frutos del Espíritu, estaba leyendo acá que decía que si todo lo que haces no lo haces por amor, no sirve de nada. No, Porque el amor encierra todos los frutos del Espíritu. Es decir, exactamente. amor no tienes nada de esto, de lo que vimos hoy. No tenemos la paciencia, no tenemos longanimidad, tengo problemas para pronunciar esa palabra, no tenemos nada. Es verdad. Entonces, es difícil, sí, porque, bueno, yo tenía una compañera de trabajo antiguamente, ella ayudaba mucho a la gente, ¿ya? Pero de su boca salían muchas palabras malas, Mm, pero ayudaba mucho a la gente. Y una vez dijo ella, yo ayudo a toda la gente, yo ayudo a todos. Así, como que ella decía que era buena. Entonces yo decía, si tú no tenías amor, ¿qué saques con ayudar? Podía ayudar a mucha gente, pero si no tenía el amor y si no tenía Cristo en tu vida, eso no te sirve de nada, exacto. nada de nada. Porque Claro, así es. ella cuidaba a unos abuelitos que quedaron botados, los abuelitos.
pero si usted hablaba con ella, era puro saco culebra que salían de su corazón. Entonces yo decía, ¿cómo convive las buenas obras que ella hacía con su vida, con su corazón, que tenía lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de odio? Era como que no era ella, y lo bueno que ella hacía lo quería tapar con lo malo también que hacía. Ujú. Le decía, pucha, qué contradictorio. No, Ahora decía yo también, uno tiene que amar mucho, tiene que amar a su prójimo. ¿Ya? Yo, cuando usted estaba hablando del amor, de amar a tu prójimo, de que si te miran mal, te miran feo, todo eso, ¿no será también una línea delgada entre el amor y la hipocresía? porque Una la línea verdad, de... el amor de Dios, Él no tiene fallas, es perfecto, No, no, sí, pero ¿cierto? Y uno como nosotros debemos ser perfeccionados en amor, así nos dice la Biblia, debemos ser perfeccionados, porque la verdad, hermana, nosotros somos completamente estropeados, de verdad. Hay varias cosas que van a ver, a interferir o a intervenir en nuestra vida y que a veces, ya he ayudado tanto y ahora ya no. Entonces nos ponemos duros, pero el amor, el verdadero amor, Él va perfeccionando en nosotros. Es una obra del Señor. Entonces, es algo que va surgiendo naturalmente. Entonces, si yo me enojaba, ahora ya no tanto, ya no tanto. Tal vez me enoje, pero no tanto, porque es el Señor obrando. El Señor cada día obrando más y más. Y me gusta mucho un versículo en Proverbios que dice que el camino del justo es como la luz da aurora. Va cada momento, va aumentando, va en aumento, hasta que sea un día perfecto. Entonces, el alba es así, ¿cierto? Comienza y de repente estamos viendo un tremendo sol, ¿cierto? Así también es el Señor obrando en el caso o perfeccionando en nosotros el amor y los demás frutos, o mejor, las demás manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así es. Sí. Así como le digo, yo de verdad siento que tengo fallas, sí. Todos fallamos, Yo todos. mucho más. A veces muy poco, pero uno miente. Yo, mi familia papá, es decir, esposo y mi esposo, sufrimos mucho y casi nos perdimos entre los dos, pero hoy día soy feliz. Cuando Cristo a mí me cambió, hoy día soy Entonces, feliz, así es, porque así yo es. había perdido todo, a mi familia, a mis hijos. Pero me acuerdo de atrás, dice que uno nunca debe olvidarse de donde Dios lo sacó, ¿ya? Y hoy día soy feliz y trato también con él, de que él tenga amor, no tenga rencor en su corazón, no Así es. vaya a decir, aquí tenemos un vecino que es medio complicado. Entonces le digo, amor, no hables así, amor, déjelo que diga lo que quiera, porque mira, le digo, no sé, qué capaz que te diga, me tengo la puerta abierta. Entonces, porque hace mucha calor hoy día. Y es medio complicado. Entonces le digo, amor, digo, porque a veces se pone a hablar. Así, mi marido es bueno para el garabato, ¿no? Entonces yo lo trato de que, bueno, cuando Cristo haga su obra en él, ya yo sé que le va a pasar porque tengo fe en Dios, ¿no? Y el Dios es mi última esperanza, Dios es el punto blanco que uno tiene que mirar. Entonces yo le digo, amor, no hay, porque yo soy muy cuidadosa en hablar cosas, o en murmurar, en hablar, no, yo soy muy cuidadosa, yo digo, no, yo me muerdo la lengua antes de hablar algo que no se debe, ¿ya? Porque dice el Señor, de la murmuración es pecado, murmurar,
Entonces yo le digo a mi esposo, déjelo que hable, déjelo nomás. No ha hecho nada, déjelo. Y también dice, si hablan de ti, y es verdad, quédate tranquila, deja que hable. Pero si hablan de ti, y es cierto, preocúpate, porque algo estoy haciendo. Entonces le digo a él, déjelo nomás. Entonces, de verdad, doy gracias a Dios que nosotros nos amamos mucho, trato de amar mucho a la gente, a todas las personas, a todos, pero a veces es difícil. Nosotros, Pero y la falla, ¿y dónde está la falla? Muchas veces cuando nosotros nos olvidamos del Señor, pensando que nosotros somos capaces de de eso hacer algo. sí. Ahí está la gran equivocación de muchos de Ahí yo nosotros. me costó mucho aprender esa palabra de que uno no, si a uno le hacen algo, uno quiere ir a tiro a solucionarlo, ¿ya? Me costó mucho aprender eso, de que Dios, Jesucristo es mi abogado, y Él aboga por mí. Y si alguien habla mal de mí o alguien me hace algo de mí, déjalo. Dios verá qué se hace. Pero yo no puedo ir delante de Dios porque Él es el que me manda, Él es mi dueño. Así Eso lo es. aprendí no lo aprendí antes. Si alguien me decía algo, yo me encaraba o me daba rabia y lo iba a buscar. Pero las cosas no son así tampoco. Así que no, muy linda la clase, me Ya. gustó. De verdad que a mí me costaba mucho sobre el Espíritu Santo porque ya hablaba, me decían mucho, no, que es sobrenatural, que tiene un rayo de parte así. Entonces, de verdad que yo decía, bueno, estaré llena del La Espíritu Santo. cosa, la cosa de ella puede ser sí sobrenatural, porque Dios es completamente sobrenatural, pero él se acuerda que nosotros somos humanos. Así como Cristo se encarnó, Dios se encarnó, Jesucristo, el Verbo se hizo carne para que Dios pudiera comunicarse con nosotros. Así son las cosas del Señor. Así es. Muchas gracias, Pastor, por Por escucharme. nada, por nada. La clase muy hermosa, me gustó. Hermano Rodrigo, ¿usted tiene alguna pregunta? Eh, Bella la clase, buen tema sobre el Espíritu Santo. Hoy en día, digamos, referente también a lo que hablaba la hermana María, que muchas veces, claro, se entra como en dudas si uno puede tener la llenura del Espíritu Santo o no. Ujú. Yo también antes pensaba referente a ese tema y pensaba que era como momentáneo, como que uno iba a la iglesia a llenarse y después como que se va, como que pasaba el efecto y cuando sentía como esa necesidad iba de nuevo y así era como algo, iba y volvía. Pero con el tiempo me di cuenta realmente que cuando el Señor nos llama, ¿cierto? Nos escoge y nos da la salvación, a la vez también nos da su Espíritu Santo. Y también he entendido a través del tiempo que solamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor nos da vida, Así es. claro. Y realmente un muerto por sí mismo no puede tener vida, a menos que es cierto que el Señor le otorgue esa vida eterna que necesita, ¿verdad? Y lo otro también que he podido comprender a través del tiempo, que las obras que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Es que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, a través, ¿cierto?, de su presencia en nosotros. Sí, Porque realmente el solo hecho de poder orar, de poder buscar la presencia de Dios, es porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros, aquel que produce ese deseo en nosotros. Porque vemos que en aquellos, ¿cierto?, que son inconversos, realmente las cosas de Dios no las entienden y tampoco tienen el deseo de poder, digamos, buscar de la presencia de Dios. así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en ellos, no hay ese querer, ese deseo, digamos, de poder buscar la presencia de Dios. Así que muy interesante la clase, pastor.
porque Sí, la verdad, cada día vamos aprendiendo, así es, cada día vamos aprendiendo las cosas del Señor. Bien, hermanos, entonces vamos llegando al final de esta clase. Mañana va a ser la última clase, ya, y vamos a tratar solamente de dos temas, que es la santificación y los pecados contra el Espíritu Santo, ya que es una cosa muy seria. Entonces dejamos la cosa más seria para el final. Entonces vamos a orar y que el Señor también nos esté bendiciendo, a los compañeros de ustedes también, y que en todo el Señor sea exaltado. Señor, nosotros te damos gracias por esta clase y que en todo, Padre, tú seas glorificado. Alabamos tu santo nombre, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, quien nos da vida, quien nos impulsa a servirte y sobre todo manifiesta todas estas características que el Señor mismo espera de nosotros. Padre, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada. Así que cada día, Señor, podamos estar en completa dependencia del Señor. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, exaltado, y nosotros, Señor, cada día siendo edificados en Jesucristo. Alabamos tu santo nombre y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, entonces, muchas bendiciones.